La ley de Henry, solubilidad de solutos gaseosos. La solubilidad de la mayoría de los solutos sólidos, sean estos iónicos o moleculares, es mayor a medida que aumenta la temperatura, lo que significa que las soluciones normalmente pueden contener más soluto disuelto a mayor temperatura. Sin embargo, algunas sales se comportan de manera contraria a esta tendencia, por lo que es algo que debe tenerse en cuenta. Sin embargo, todos estos son solutos sólidos. ¿Qué pasa cuando el soluto es un gas? Los gases pueden solubilizarse en agua, sin embargo su comportamiento es diferente, pues a medida que aumenta la temperatura, el gas vibrará más y por ende tenderá a escapar más fácilmente del solvente que lo contiene. Quizás has observado las burbujas que escapan de un refresco gaseoso frío mientras se calienta a la temperatura ambiente, y esto se debe a que el dióxido de carbono capturado a baja temperatura absorbe calor suficiente para alcanzar la velocidad de escape. En muchos países con pocos ríos embalsables, la energía eléctrica se genera calentando agua, ya sea con carbón o con un reactor nuclear en enormes calderas que mueven turbinas. Las plantas generadoras de electricidad deben tener sus propios estanques para usar con sus torres de enfriamiento. Los biólogos han encontrado que el aumento en las temperaturas de los ríos y lagos hacen que la cantidad de oxígeno disuelto disminuya hasta que el agua caliente ya no puede mantener una comunidad biológica. Cualquiera que hubiera tenido una pecera sabrá que se necesita un aparato que genera burbujas y esto no es decorativo, es un instrumento para disolver oxígeno en el agua ya que ésta se encuentra estancada y a una temperatura cercana al ambiente, lo cual la dejaría sin oxígeno rápidamente matando a sus mascotas. Normalmente las olas en la superficie de los grandes cuerpos de agua se encargan de mezclar el oxígeno del aire en el agua, pero el truco funciona solo si el agua se encuentra lo suficientemente fría. Si se disuelve calor, agua caliente en un cuerpo de agua, entonces el cuerpo de agua se desoxigena y en consecuencia la vida acuática que depende del oxígeno disuelto en el agua morirá. A eso se lo conoce como la contaminación térmica o polución térmica de cuerpos de agua. El modelo matemático con el que describimos la solubilidad de un gas se conoce como la ley de Henry en honor a William Henry. La ley de Henry puede obtenerse a partir de la ley de los gases ideales, teniendo en cuenta que está relacionada con la concentración molar de un gas y con la presión a una temperatura constante. Entonces vamos a proceder con la ley de los gases ideales. Lo primero es pasar el volumen del gas a dividir, con lo cual obtenemos el cociente cantidad de sustancia sobre volumen del gas, que será igual a la concentración molar del gas. La presión varía y la temperatura es una constante que se fusionará con R para formar una nueva constante. Sin embargo, por tradición, la constante se ubica del lado del gas, o sea, de la presión. Por lo tanto, esta constante que está compuesta por el producto R por T va a pasar a dividir. Y ese cociente de 1 dividido entre una constante es igual a otra constante, porque pues el 1 es una constante también. Y recuerden que cualquier operación entre constantes da como lugar a una nueva constante. Esta constante de 1 sobre el producto de R por T se denomina la constante de Henry. Hasta aquí el procedimiento de la deducción de la ley procede igual que las leyes de los gases que hemos visto, como la ley de Boyle, la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac o la ley de Avogadro. Sin embargo, aunque podríamos definir la constante de Henry como el inverso del producto de la temperatura por la constante de los gases ideales, esto solo es válido para las unidades, que serán a mol dividido atmósfera por litro. Aunque paradójicamente no aparecen las unidades de temperatura, el término que condiciona a la constante de Henry es principalmente la temperatura por un lado y una constante que no va a ser R. La razón es que cuando el gas interactúa con el solvente, su identidad sí importa. A diferencia de otras leyes, Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro, la constante de proporcionalidad en este caso depende de la identidad del soluto, o sea, del tipo de gas. En otras palabras,
no podemos usar una constante general para todos los gases, sino que cada uno de los gases tendrá su propia constante de Henry, que a su vez dependerá de la temperatura. En esta tabla tenemos las constantes de Henry calculadas a unos 25 grados centígrados para lo que sería un gas ideal en primera instancia y varios gases reales, que experimentalmente pueden medirse por medio de una regresión lineal siempre y cuando experimentalmente conozcamos la concentración molar del gas y la presión del gas. Como nos podemos dar cuenta, las desviaciones de la constante para cada uno de los gases reales es demasiado diferente de la que sería para un gas ideal. Y por lo tanto, cuando uno resuelve problemas de la ley de Henry en su estado estático, es necesario conocer la constante de Henry para el gas real con el cual estemos trabajando. Sin embargo, al igual que pasa con las demás leyes de los gases, la constante es precisamente constante entre dos momentos, uno inicial y otro final. Es decir, al expresar la ley de Henry en su forma dinámica, nos daremos cuenta que la constante se cancela. Entonces, para expresar la forma dinámica de la ley de Henry, pues tomamos su forma estática y dividimos la ecuación entre sí misma. Entonces, la presión final va a estar dividida entre la presión inicial del gas en cuestión. La constante de Henry se divide entre la constante de Henry porque al ser constante, se mantiene el mismo valor entre los dos momentos. Y la concentración molar final va a estar dividida entre la concentración molar inicial del gas en cuestión, con lo cual obtenemos la forma dinámica de la ley de Henry, y es esa forma con la cual se resuelven la mayoría de los ejercicios de lápiz y papel para la introducción de estos temas en la química general. Cuando se esté viendo químicas más avanzadas, se encontrará con situaciones un poco más sofisticadas, pero por el momento esto es más que suficiente. Adicionalmente, de la forma en la cual expresamos clásicamente la ley de Henry, debemos hablar de una propiedad muy importante, y es que numéricamente el cociente de concentraciones mantiene su igualdad para la fracción de masas, para la fracción de volúmenes y para la fracción de concentración masa a volumen entre el inicio y el final. Por lo tanto, los ejercicios de lápiz y papel nos pueden dar dos presiones, pero las concentraciones pueden estar dadas en unidades de fracción de masas o porcentaje en masa, fracción de volúmenes o porcentaje en volumen, o concentración masa a volumen o su forma porcentual. Pero cabe destacar que la concentración normal no se va a usar porque los gases no se ionizan. Y en segunda instancia, las concentraciones molar y fracción molar no mantienen la igualdad. Por lo tanto, la propiedad de poder reemplazar unidades de concentración para la ley de Henry solo funciona para estas cuatro. La ley de Henry también se diferencia de otras leyes de gases en que la sustancia de los dos lados está en distintas fases. En la ley de Boyle, ambos lados de la ecuación representan o modelan un gas. Lo mismo para las demás leyes de los gases, pero para la ley de Henry no. Del lado de las concentraciones estamos modelando una solución en estado líquido y del lado de las presiones estamos modelando un gas. Y aunque esto puede sonar a algo abstracto, existen sistemas de cambio de fase muy importantes. Por ejemplo, la ley de Henry explica por qué bucear con aire comprimido es peligroso. Debemos recordar en primera instancia que el aire que nos rodea es principalmente nitrógeno en un 78% y de oxígeno cerca de un 21%. Y aunque lo que queremos consumir es el precioso oxígeno, si se comprime el aire, el nitrógeno va a entrar a la sangre porque se va a solubilizar. Y esa solubilización es predicha precisamente por la ley de Henry. Si aumenta la presión del gas, aumenta la concentración del gas. Si la presión atmosférica que enfrenta el pulmón baja rápidamente, la concentración en sangre disminuye rápidamente sin que pueda ser eliminada por los pulmones.
por lo que se forman burbujas de nitrógeno que fluyen hasta llegar a los capilares, vasos sanguíneos súper delgados. Estos capilares son los puntos de intercambio de oxígeno y nutrientes con los tejidos de los órganos, por lo que son muy delgaditos y angostos, y su pared también es muy frágil. Se obstruyen con facilidad y también detonan fácilmente. El problema radica en que estas pequeñas burbujas de nitrógeno obstruyen los capilares y funcionan básicamente como un trombo de sangre. Si no pasan estas burbujas, van a impedir el flujo de sangre, asfixiando a los órganos. Y eso es malo en cualquier lugar, pero especialmente en el cerebro, en el corazón, los pulmones o los riñones. Sin embargo, eso puede provocar también infartos en otras áreas. Por ejemplo, si se obstruye un capilar en un músculo de la pierna, se genera un infarto localizado que puede dejar inutilizada la pierna permanentemente. En general, a cualquier obstrucción se la denomina embolia. Para evitar la embolia por burbujas de nitrógeno, los buceadores deben mantener sus pulmones comprimidos con sus tanques de oxígeno y solo se los puede retirar en una cámara hiperbárica, que disminuirá la presión de aire lentamente, permitiendo que el nitrógeno liberado sea únicamente liberado en los pulmones, evitando que se formen las peligrosas burbujas de nitrógeno en la sangre. También tenemos la explicación para la mítica broma de la soda, y que también podrá modelarse por medio de la ley de Henry, y emplea casi el mismo principio de la embolia, es decir, la formación de burbujas de gas rápidamente al cambiar la condición de presión. El exceso en el consumo de alcohol puede causar lesiones en el hígado y cáncer en el recto. Cerveza. ¡Inocente Paloma! Parece que hubo una explosión en la casa de los Simpson. Olvídalo, está a 2 calles. Parece que sale cerveza de la chimenea. Procedo a pie. Pide clave 8. Necesitamos bocadillos, repito, bocadillos. Aunque en realidad esta broma no genera una detonación tan espectacular, puede llegar a ser molesta o asustar a algunas personas. Al agitar la superficie de un líquido, la solubilidad del gas que se encuentra sobre este aumenta, por lo que se sobresaturará, lo cual mantendrá la solución sobresaturada hasta que pase el suficiente tiempo para restablecer el equilibrio entre la cantidad del gas que se encuentre dentro del líquido y la cantidad del gas que se encuentra en la microatmósfera del contenedor. Sin embargo, si no se espera el suficiente tiempo y se mantiene la solución sobresaturada de gas, un cambio repentino en la presión puede provocar la generación rápida de burbujas que a su vez empujarán el líquido que se encuentre sobre ella, empujando toda la masa hacia el exterior del contenedor, generando el derrame. Muy bien, ya para finalizar, vamos a resolver un ejercicio de lápiz y papel, pero partiendo desde la ley general de los gases ideales. La razón para este procedimiento es que, pues en lo personal normalmente, nunca he podido memorizarme las formas individuales de las leyes de los gases. No podría escribir la ley de Charles, sino deducir la ley de Charles partiendo de las condiciones que nos dé el ejercicio. Para la ley de Henry solo debemos memorizar que la temperatura es constante y debemos obtener la concentración molar. Con estas dos cosas, pues vamos a obtener la forma estática y después la dinámica. Paso el volumen del gas a dividir, con lo cual obtengo la concentración molar del gas. Entonces, la temperatura es constante y se fusiona con R para formar una nueva constante. Y en este punto divido la ecuación entre sí misma. La presión final va a estar dividida entre la presión inicial, la concentración final va a estar dividida entre la concentración inicial y la constante se cancela,
con lo cual obtenemos la forma dinámica de la ley de Henry con la cual resolveremos este ejercicio, en el cual me dan dos presiones, la presión estándar, que va a ser 1 atmósfera, y la presión final, 4,5 atmósferas. Tenga en cuenta que como la presión aumenta, debemos esperar que la concentración también aumente. Y aquí debemos tener cuidado con la nomenclatura, porque normalmente en los ejercicios de la ley de Henry no nos van a hablar de concentraciones, sino de solubilidades. Debemos tener en cuenta que la solubilidad es una concentración crítica. Por lo tanto, siempre que el ejercicio hable de solubilidad, deberemos manejar matemáticamente una concentración. Adicionalmente, nos dan las unidades gramos sobre litro, que es una concentración de masas, no una concentración molar. Y aunque la ley de Henry, como normalmente se establece, está dada para concentraciones molares, como mencionamos anteriormente, el cociente de concentraciones molares puede reemplazarse por el cociente de fracción de masas, por el cociente de fracción de volumen o, por este caso, el cociente de concentración de masas o las formas porcentuales de las tres unidades antes mencionadas. Por lo tanto, de lo único que se trata es de despejar la concentración masa-volumen final, pasando la concentración masa-volumen inicial a multiplicar y expresar la ecuación de manera elegante. El cociente de presiones tendrá unidades de presión semejantes, atmósferas, y la única unidad de entrada va a ser gramos sobre litro y por lo tanto va a ser la única unidad de salida, gramos sobre litro. Así que para evitarme el esfuerzo, pues coloco gramos sobre litro de una vez y solo voy a reemplazar valores numéricos. No conozco la identidad del gas soluto, así que lo voy a mantener como iésimo. Y comienzo a reemplazar. La presión final 4,5 y la presión inicial 1. Porque una atmósfera es la presión estándar y la concentración inicial en concentración de masas. Hecho esto, simplemente es operar los valores con la calculadora. 4,5 por 0.745 y expresamos para tres cifras significativas, el resultado será 3,35 gramos sobre litro. Una vez que terminamos la parte de valores, la parte de análisis dimensional, hay un tercer análisis que es el sentido físico-químico del cálculo. Como la presión aumentó, significa que la solubilidad o concentración también aumente. La concentración inicial era menor a 1, la concentración final es mayor que 3. Por lo tanto, en efecto, la concentración aumentó. Por lo tanto, en los tres análisis tenemos un resultado coherente. Bueno, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.